Continuamos con La Noche. Al cumplirse también 30 días de la censura a la señal de nuestro canal internacional NTN 24 en territorio venezolano, aumenta la condena internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por sus medidas restrictivas contra la libertad de prensa. En una resolución en la que fue deplorada la represión violenta a las manifestaciones, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos rechazó el cerco informativo impuesto por el régimen venezolano a nuestro medio de comunicación. Enfática condena a la censura de la señal del canal internacional NTN 24 en Venezuela. El Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, que deploró mediante resolución la represión violenta de las protestas que sacuden al país suramericano, manifestó su rechazo al cerco que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro a la libertad de prensa. El gobierno de Maduro ha buscado censurar la información sobre las manifestaciones y la violenta represión gubernamental, bloqueando imágenes online y amenazando a los pocos medios independientes que quedan en el país. En la resolución, los legisladores estadounidenses ponen de manifiesto el caso de nuestro canal NTN 24, que precisamente este miércoles 12 de marzo cumple un mes fuera del aire en la televisión por cable venezolana. El presidente Maduro amenazó con expulsar a la cadena estadounidense CNN de Venezuela y ha sacado del aire al canal colombiano de noticias NTN 24, que transmite en Venezuela, después de haber reportado sobre las protestas en todo el país. La resolución del Senado estadounidense se convierte para NTN 24 en una muestra más de respaldo internacional al trabajo informativo sobre la realidad del país bolivariano. La señal de nuestro canal internacional de noticias fue retirada de las parrillas de programación de los cable operadores en Venezuela el pasado 12 de febrero, momentos en que informaba sobre las manifestaciones que se realizaban tanto en contra como a favor del gobierno. Nos están informando varios Twitter, pero además varios mensajes por chat que nos están informando que ya habríamos sido sacados de la pantalla de DirecTV, canal o cablera que nos transmite en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro justificó así la censura a NTN 24. Pretendía ayer en cableras venezolanas transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el 11 de abril, fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado. Seguimos en La Noche. Se cumplen 30 días de protestas en Venezuela y también 30 días de denuncias de censura, de represión, de violencia, de atropellos a los derechos humanos. En Boston, Estados Unidos, Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. ¿Quién puede ser un mediador cuando el gobierno habla de diálogo, la oposición también, pero cada uno tiene demandas imposibles de cumplir? Unos piden que, por ejemplo, salgan los cubanos de las Fuerzas Armadas venezolanas que han denunciado, otros piden también que sean liberados los que han sido detenidos y el gobierno los considera los responsables de toda esta crisis, de toda esta ola de violencia. Mira, yo creo que es realmente insólito que las condiciones que esté obteniendo la oposición para un diálogo no sean percibidas por toda la comunidad internacional como obvias y mínimas. O sea, el hecho de que si uno va a negociar no puede ser con la gente nuestra en prisión, no puede ser que si uno va a negociar sea sin los equilibrios, las garantías democráticas que están en la Constitución. De modo que yo creo que las peticiones de este lado son claramente obvias y evidentes, necesarias para una vía democrática. Y lo que ha habido del otro lado es un intento de dialogar con gente que no son representativas para tratar de no tener que hacer los cambios de rumbo que la mitad del país que no está con el gobierno quiere que se hagan. De modo que en Venezuela hay demasiada polarización para que una mitad del país sea ignorada. Y creo que el intento de gobernar ignorando a la mitad del país hace que el país sea ingobernable. En Montevideo, Uruguay, expresidente Luis Alberto Lacalle, supongamos que se conforma la comisión de UNASUR para viajar a Caracas, una comisión aceptada por el señor Nicolás Maduro para llegar hasta Venezuela y respaldar lo que él llama la paz o la consecución de la paz.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué debe realmente hacer? ¿Aprovechar esta oportunidad? Yo creo que el primer responsable y el primero que tiene que dar un paso y un paso de concordia es el presidente de Venezuela, el señor Maduro. Porque si no siente sobre sus hombros la responsabilidad de ser el presidente de Venezuela, nada puede lograrse. Y él puede demostrarlo con dos actitudes. La primera, que se libere a todos estos presos por manifestar, al señor López y a todos los presos que están presos políticos, porque lo son, y luego dar órdenes a su gente que deje de disparar y de golpear, para que haya una distensión en las calles, para que haya una pausa. Si no se dan esas condiciones, de nada vale la comisión de UNASUR, que además muy probablemente va sesgada a favor del gobierno venezolano. Yo creo que el presidente Maduro debe demostrar, valga el juego de palabras, madurez, sentido de responsabilidad y patriotismo. Y el gobierno y el poder es el primero que tiene que ceder, porque es más responsable, porque es poder y porque es gobierno. Así que a mi juicio y con la experiencia ya de muchos años de estas cosas, creo que es lo que todos estamos esperando. Y eso además al señor Maduro le daría autoridad para luego emitir sus opiniones. Pero mientras tanto está inhabilitado para negociar, porque él es una parte y una parte militante contra la otra. En Washington, señor Leopoldo Martínez, y para terminar muy brevemente, se han cerrado las ventanas de expresión en Venezuela. No hay canales en este momento ni emisoras que estén transmitiendo lo que está ocurriendo y las calles tenemos reportes que siguen encendidas. Pero por otro lado, el gobierno sí está abriendo nuevos canales estatales y Nicolás Maduro ya sacó programa propio. ¿Van a pedir entonces ustedes apertura de micrófonos en el exterior? ¿Va a continuar esta lucha? Bueno, esa es, Jason, precisamente una de las condiciones que está propuesta para este diálogo. El restablecimiento pleno del ejercicio de las libertades de expresión y manifestación, la reapertura de la señal de NTN 24. O sea, el presidente Maduro puede transmitir gestos muy concretos para que, si viene una comisión de presidentes o expresidentes o de amigos de Venezuela a acompañar internacionalmente el diálogo, al cual, repito, la oposición venezolana está dispuesta siempre y cuando se den condiciones mínimas que garanticen resultados. Si el presidente Maduro quisiera transmitir unas señales, pudiera hacerlo hoy mismo, restablecer la señal de NTN 24, liberar a los presos políticos, a Leopoldo López, a Iván Simonovic, a los muchachos que están detenidos, y luego, por ejemplo, decretar frente al país con energía el desarme de los colectivos. La violencia en Venezuela está instalada en este momento por dos vías: la represión de los organismos oficiales y la acción deliberada y protegida y hasta estimulada por sectores que están en el poder de los llamados colectivos, que son grupos paramilitares armados. Entonces, con esas tres señales, por ejemplo, tres cosas que dependen de la palabra, de la acción y de la voluntad del propio presidente Maduro, se abriría de manera muy satisfactoria la posibilidad de conversar ya a fondo sobre los problemas más gruesos que tiene Venezuela para restablecer equilibrio institucional, para reactivar la economía y para crear una sociedad tolerante, una sociedad donde quienes están en el poder no pretendan ignorar, excluir, reprimir y si se quiere, eliminar a quienes expresan una oposición o una posición política diferente. Queremos agradecerle mucho en la capital de los Estados Unidos a Leopoldo Martínez, quien es presidente del Centro para la Democracia, también al señor Ricardo Hausmann en Boston, en los Estados Unidos, por habernos acompañado, y en Montevideo al expresidente Luis Alberto Lacalle, a todos muy amables por haber estado con nosotros. Viva a todos Venezuela nuestros libre. Muy amables. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter @ntn24, también @segurizati_ntn24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.